Hola amigos, quizás todo el mundo sepa acerca de los muertos en la colisión con el iceberg del Titanic. Las cosas que se han sacado de este barco en nuestros días se han convertido en verdaderos artefactos. Pero este está lejos de ser el único barco hundido en la historia del transporte marítimo. Y hoy quiero contarles sobre el barco de vapor de ruedas, Arabia, que se hundió hace más de 150 años y los increíbles hallazgos que se encontraron en él. En septiembre de 1856, un barco de vapor llamado Arabia zarpó del muelle de Kansas en los Estados Unidos y navegaba por el río Missouri en un viaje de trabajo de rutina con 200 toneladas de materiales para construir nuevas ciudades en la frontera occidental del país. Esta era la era de la exploración, y decenas de miles de hombres y mujeres intrépidos fundaron nuevas colonias en el salvaje oeste. Algunos viajaban por tierra a pie, otros en tren o a caballo, y algunos optaron por navegar el río en barco. El barco de vapor Arabia tenía solo 3 años y ya había hecho muchos viajes exitosos por arriba y abajo del traicionero río. Estaba equipado con 2 grandes ruedas de paletas en ambos lados, lo que le daba la capacidad de maniobrar fácilmente alrededor de peligrosos bajíos y obstáculos. Pero navegar por el río Missouri era difícil y peligroso. El río erosionaba constantemente las orillas, arrancando los árboles y los arrastraba con la corriente. Uno de estos árboles destruyó el Arabia. Navegando hacia el oeste, cegado por el sol que le brillaba en la cara, el timonel no se dio cuenta que había un tronco de un enorme árbol parcialmente sumergido en el agua, que estaba justo enfrente del barco. El tronco del árbol rompió el grueso casco de roble del barco y el agua rápidamente comenzó a inundar las bodegas. El barco se hundió a los pocos minutos, pero afortunadamente el río era tan poco profundo en este lugar que la gente en las cubiertas superiores permaneció por encima del agua, y luego todos llegaron a la orilla sanos y salvos. Junto con el barco solo se hundió una mula y casi toda la carga a bordo. Al principio se intentó salvar parte de la mercancía, pero debido a la rapidez de la corriente, este trabajo resultó demasiado difícil para los rescatistas. Después del accidente del Arabia, hubo rumores de que el barco supuestamente llevaba joyas y 400 barriles de whisky. En 1871, el diario Kansas City Times informó que los residentes locales pudieron sacar del Arabia varios barriles de alcohol y un cajón con platos, pero el barco se hundía cada vez más y su contenido permaneció intacto en el fondo del río. Pasaron décadas y el río Missouri cambió de curso y se encontró a 1 kilómetro del antiguo lugar de la tragedia. El Arabia desapareció bajo toneladas de limo y barro, y en el siglo XX el lugar donde se hundió el barco de vapor se convirtió en un campo. Se había perdido el lugar exacto del hundimiento del barco Arabia, y la historia de su existencia se había convertido en una leyenda. El barco permaneció oculto al mundo durante más de un siglo, pero su historia no fue olvidada entre los lugareños. Persistieron los rumores de que el barco estaba lleno de diversos bienes valiosos e incluso oro, lo que atrajo la atención de los buscadores de tesoros. Al comparar mapas modernos y antiguos del área de los restos del naufragio, el buscador de tesoros David Hawley llegó a la conclusión de que el Arabia estaba ubicado en Kansas, en lo profundo de la llanura aluvial al sur de la orilla sur derecha del Missouri. En este sitio se encontraba la actual granja de Norman Sortor. El granjero también se había enterado del barco hundido y acordó realizar excavaciones en su terreno a cambio del 15% de las ganancias de la venta de los hallazgos. En julio de 1987, después de varios días de búsqueda en los campos de maíz de Sortor, Greg Hawley señaló la ubicación exacta de El Arabia. A pesar de que era un barco de vapor bastante grande, su longitud era de unos 52 metros, no era fácil encontrarlo. Además, como resultó el Arabia, en ese momento estaba a una profundidad de 14 metros. El agua subterránea no estaba más de 2 metros del nivel del suelo, lo que requirió un costoso trabajo de drenaje. Las excavaciones deberían haberse realizado en invierno, cuando los niveles del río y las aguas subterráneas están al mínimo. Los buscadores de tesoros comenzaron a preparar la operación y a recaudar fondos para ello. Para desviar el agua de la fosa, se perforaron 20 pozos de 21,5 metros de profundidad a lo largo de su perímetro, llegando casi a la base rocosa. Durante el día, bombas con una capacidad total de 75 metros cúbicos por minuto bombeaban el agua continuamente y la descargaban a través de
tuberías colocadas hacia el río Missouri. Se necesitaron excavadoras enormes y una grúa para recuperar el barco. Como resultado, los buscadores cavaron un hoyo del tamaño de un campo de fútbol. En la cubierta se encontraron los huesos de la mula muerta y también se encontraron cientos de diversos bienes, muchos de los cuales estaban en excelentes condiciones. Se necesitó casi un año de intensos trabajos de excavación y bombeo del agua para que el casco del barco comenzara a emerger del suelo. Por cierto, se encontró el tronco del árbol que sobresalía del casco. Durante los siguientes meses, se descubrieron innumerables artefactos preciosos. Los objetos encontrados en Arabia cambiaron en parte las opiniones de los historiadores sobre la vida dura de los pioneros del oeste de los Estados Unidos. El Arabia transportaba muchos artículos de lujo y delicias de origen estadounidense y europeo. Las cerezas enlatadas en coñac fueron hechas en Francia, los pepinos enlatados en botellas góticas en Nueva York. Uno de los buscadores que participó en la excavación, Jerry McKee, no pudo resistirse y probó los pepinos de la cosecha de 1855 y resultaron ser bastante comestibles. El Arabia tenía ostras, quesos, granos de café y puros. Las mejores botellas se llenaron con salsa de pimienta de origen local. Además de los alimentos enlatados, el Arabia también llevaba frascos de conservas patentados, recipientes de cerámica con tapas metálicas reutilizables. En el barco había muchas cajas de botellas de ginebra, vino, sidra y coñac, pero no barriles de whisky. El único barril encontrado estaba lleno de cerveza. En el Arabia también se encontraron muchos cosméticos y medicinas, píldoras, ungüentos y jarabes, y los perfumes que se encontraron en el Arabia conservaron completamente sus propiedades. Además de botellas, latas, jarras, cerca de 2.000 artículos de porcelana y loza, incluidos los producidos por las fábricas de Wedgwood, se encontraron en el Arabia. Sin embargo, la mayor parte de lo que se encontró estaba compuesto por objetos ordinarios de la vida cotidiana. 4.000 artículos de calzado, desde zapatos para niños hasta botas de caballería, armas, muchas herramientas e instrumentos. David Hawley comenzó a excavar con el único propósito de ganar dinero con la venta de lo encontrado. Sin embargo, ya durante las excavaciones se dio cuenta de que lo encontrado en el Arabia era valioso, sobre todo como una colección integral, por lo que los buscadores se negaron a vender los hallazgos en una subasta y decidieron concentrarlos en un museo, bajo un solo techo. El granjero Sortor, habiéndose enterado del cambio de planes, también rechazó su parte de lo que encontraron. Solo se llevó 25 cositas para sus nietos. Hawley alquiló un gran almacén refrigerado, trasladó los hallazgos allí y procedió a preservar y documentar metódicamente la colección. Este trabajo duró muchos años. Por ejemplo, restaurando alrededor de 80 piezas de calzado al año. En 2005, Hawley tenía un total de 955 piezas listas para exhibir. Para el verano de 2006, se había preparado aproximadamente el 70% de la colección. Paralelamente a este trabajo, la familia Hawley construyó el edificio del museo en el centro de Kansas City por su cuenta. Costó $750,000, 7 veces más barato que la oferta más modesta de contratistas externos. Alberga la colección de artículos más grande del mundo del periodo inmediatamente anterior a la Guerra Civil estadounidense. En la sala se construyó un modelo del tamaño real de la cubierta del barco, en el que se montan los mecanismos del barco conservados, una rueda de paletas, la proa y un ancla. Las vitrinas que flanquean la cubierta están llenas de miles de artículos auténticos de la Arabia. En el museo se pueden ver imágenes del archivo de procesos de excavación, información sobre su historia, así como el esqueleto de la mula muerta solitaria. Y eso es todo, amigos. Denle un like si el video les pareció interesante, escriban sus comentarios y hasta pronto.